Buenos días, hermanas, hermanos, el Señor les bendiga a todos ustedes muy grandemente en esta mañana. Una mañana con mucho frío, pero bueno, gracias al Señor por la salud que nos da y gracias al Señor por poder estar una vez más con ustedes. Agradecido al Señor. Voy a tratar de darle una palabra en esta mañana para fortaleza de su vida, para enriquecimiento de su vida. El Señor les bendiga, hermanos amados. Y bueno, vamos a hacer una corta oración y ya empezamos. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta mañana, agradecido por cuanto tú nos permites estar nuevamente presente en este momento delante de esta cámara para poder dar tu palabra. Bendice a todos los hermanas y hermanos que van a estar escuchándola, que puedan ser fortalecidos, que puedan ser ellos, Señor, instruidos por tu gracia, que ellos puedan creer de corazón aquella forma de doctrina a la cual nosotros le estamos enseñando por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, nosotros veníamos hablando, hermanos amados, sobre que la gracia reina por medio de la justicia, ¿verdad? La gracia reina por medio de la justicia. Ahora fíjese que esta justicia se manifestó. Primero vamos a leer ahí en Romanos capítulo 5, 21, dice, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante nuestro Señor Jesucristo. La gracia reine por la justicia, mediante nuestro Señor Jesucristo. Ahora esta justicia, ¿no?, que por cual permite que la gracia reine, esta justicia se ganó. Ahí en el capítulo 3 del libro de Romanos, versículo 21, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios sea manifestada, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, que la justicia de Dios se manifestó. ¿Vio? Se manifestó la justicia de Dios, fíjese. ¿Cómo el Señor alcanzó la justicia que estaba en la ley? ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo alcanzó, no, esa justicia? Porque eso es por medio de que la ley fuera satisfecha. La ley tenía que ser cumplida, por así decirlo. Y Jesús cumplió la ley, satisfizo la ley, ¿no? Y por eso alcanzó la justicia. Ahora, fíjese que el justicio, nosotros decimos que Jesús cumplió la ley, pero Jesús no nació de Adán, sino que nació de Dios. Entonces, la ley se cumplía en Cristo, los mandamientos. No, él no robaba, él no fornicaba, él no adulteraba, porque él tenía una naturaleza divina. Entonces, por medio de esa vida divina, él satisfizo la ley, por un lado. Por medio de esa vida. Él era humano y era divino a la vez. Entonces, él tenía una humanidad semejante a la nuestra, pero sin pecado. Entonces, la ley demandaba la justicia. El hombre que alcanzaba la justicia conforme a la ley, alcanzaba la salvación, la vida eterna. Ningún hombre pudo alcanzar eso. Entonces, Jesús, el Señor Jesús, él alcanzó la justicia que era por la ley, ¿no? Haciendo que los mandamientos se cumplieran en él, por medio de la obediencia a la fe, por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Pero fíjese qué interesante, Jesús alcanzó la justicia de Dios que estaba en la ley, ¿no?, por medio de la obediencia a la ley, por medio del amor, porque él obedeció por amor a Dios. Pero también Jesús satisfizo la ley
ocupando el lugar del culpable, porque la ley demandaba que el culpable tenía que morir. El pecador tenía... ¿Quién era el culpable? El pecador. ¿Quién eran pecadores? Todos los nacidos de Adán. Todos los que nacimos de Adán somos pecadores, o éramos pecadores hasta que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, todos los nacidos de Adán son considerados pecadores. Fíjense, hermanos amados, que cuando Jesús dice que Él alcanzó la ley, alcanzó la justicia que era por la ley. De nuevo, hermanos, estamos de nuevo. Entonces, vemos que Jesús alcanzó la ley por medio de que Él ocupó no solamente el lugar del justo, sino que también ocupó el lugar del pecador, ocupó el lugar del culpable. La ley demandaba que el culpable tenía que morir. Bueno, dijimos que el culpable era el pecador y todos éramos pecadores. Quiere decir que Jesús ocupó el lugar de todos nosotros en la muerte, en la cruz. No, de todos aquellos que creen en Él, que le reciben como Señor y Salvador. Aquellos que le rechazan a Cristo, ellos siguen en su pecado, en su naturaleza adánica. No, pero nosotros, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros ahora tenemos una nueva naturaleza. Tenemos una naturaleza divina, como dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo alcanzó la justicia nuestro Señor Jesucristo? ¿No? Haciendo que los mandamientos se cumplieran en Él, porque Jesús cumplió los mandamientos, y haciendo que el culpable sea castigado, el pecador sea castigado, y Él tomó el lugar del pecador. Quiere decir que la justicia que nosotros somos hoy, o que hemos recibido, tuvo un precio muy grande, porque no es que Jesús alcanzó la ley cumpliendo los mandamientos solamente, sino que Jesús satisfizo la ley ocupando el lugar del pecador. Por eso nosotros, usted y yo, que creemos en Jesús, nunca podemos ser juzgados como pecadores, nunca más. Dios no nos puede juzgar como pecadores a nosotros, porque nosotros ya hemos sido juzgados en Cristo, ¿no? Y en Cristo hemos recibido la muerte, la sepultura y la resurrección, porque cuando Cristo murió, nosotros murimos juntamente con Él. Cuando Él fue sepultado, fuimos sepultados juntamente con Él, y cuando Él resucitó, hemos resucitado juntamente con Él. Eso usted lo puede encontrar en Romanos capítulo 6. Entonces, la gracia reina por medio de la justicia, pero esa justicia por la cual la gracia reina se tiene que entender, ¿no? Entonces, esa justicia por la cual la gracia reina tuvo un precio. El precio fue que Jesús satisfizo la ley, tanto el cumplimiento de la ley como el castigo de la ley sobre el culpable, sobre el pecador. Ahora nosotros decimos que somos la justicia de Dios, ¿no? Nosotros no tenemos que alcanzar la justicia de Dios, sino que la justicia de Dios nos alcanzó a nosotros porque hemos creído. Lo que nosotros tenemos que manifestar la justicia de Dios, o en nosotros se tiene que manifestar la justicia de Dios, como nosotros hemos hablado. Esa justicia nosotros las manifestamos por las buenas obras que Dios ha creado de antemano, porque Dios creó de antemano obras de justicia para que nosotros anduviéramos en ellas. Las obras de justicia son creadas por Dios de antemano. Entonces, ¿cómo demostramos nosotros que somos la justicia de Dios? Diciendo que somos la justicia de Dios y viviendo una vida injusta. No es la manera en que nosotros tenemos que mostrar que somos la justicia de Dios. Nosotros demostramos que somos la justicia de Dios, ¿no? Viviendo una vida de justicia. ¿Cómo se vive esa vida de justicia? Vamos a ir a Romanos capítulo 8:4. Dice así: para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿Cómo se cumple la justicia de Dios en nosotros? No, no andando en la carne, sino andando en el Espíritu. ¿Vio? Entonces la justicia de Dios se manifiesta en nosotros cuando nosotros andamos en el Espíritu. Andar en el Espíritu, eso es muy amplio. Andar en el Espíritu es obedecer a la palabra de Dios, porque la palabra son espíritu y son vida. La palabra es la palabra de la gracia, del evangelio de la gracia. Por eso la gracia reina por medio de la justicia. Bueno, ahora fíjese que la gracia nos instruye a nosotros en la justicia, en la manifestación de la justicia. ¿Y qué dice la gracia con respecto a la justicia? Dice en Romanos capítulo 6, versículo 17. Empero gracias a Dios que aunque fuiste siervo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregado, y libertado del pecado sois hechos siervos de la justicia. Ahora somos siervos de la justicia, ¿no? Porque hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina, porque la gracia nos instruye, la gracia nos enseña, la gracia nos capacita a nosotros, ¿no? Para vivir en una vida de justicia, no de injusticia. ¿Cuál es la vida de injusticia? La vida que teníamos antes, la vida que teníamos en el mundo, la vida que habíamos recibido de nuestros padres naturales, una vida de injusticia. Entonces Pablo dice, humana cosa os digo, en el versículo 19, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cómo servimos a la justicia nosotros? Presentamos nuestros miembros. ¿Cómo servíamos a la injusticia, al pecado? Presentando nuestros miembros. Bueno, pero ahora que hemos recibido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos enseñados, ahora tenemos, así como presentábamos nuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, ahora tenemos que presentar nuestros miembros para servir a la justicia. ¿Vio? Porque dice, así ahora, dice, no, que como presentasteis, que como para iniquidad presentáis que vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Vio? Ahí nos vamos santificando nosotros para la santidad, para vivir una vida apartada de la iniquidad. Porque cuando nosotros vamos siendo santificados, vamos siendo separados de la iniquidad, de la injusticia, de la carne, del mundo, ¿no? Bueno, entonces, la gracia reina por medio de la justicia que se manifiesta en nosotros, no por nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos que alcanzar la justicia, nosotros ya tenemos la vida de justicia en nosotros, pero esa justicia se tiene que manifestar a través de nuestro cuerpo humano. ¿Cómo se manifiesta a través de nuestro cuerpo humano la justicia? Por medio de nuestros miembros. ¿Qué hacen nuestros miembros? Bueno, abundamos en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Abundamos por medio de nuestros miembros. Por eso decimos que el amor que no tiene manos y pies no sirve. Las manos son para servir, ¿no? Y los pies son para apresurarnos a ayudar a aquellos que necesitan, ¿no? A ayudarnos a hacer la voluntad de Dios. Eso hablan los pies. Por eso el amor no tiene sentido tener amor y no tener manos y pies. ¿Vio? Amamos a los pecadores, pero no nos ocupamos de ellos. Amamos a nuestros hermanos, pero no nos ocupamos de ellos, ¿no? Amamos a la hermana, al hermano, al vecino, pero no nos ocupamos de ellos. ¿De qué sirve el amor entonces? No sirve para nada. Por eso el amor tiene manos y pies. Por eso a través de los miembros nosotros manifestamos la vida de justicia, a través de los pies, de las manos, ¿no? Y de todos los miembros que tenemos en el cuerpo. Dice, porque cuando fuiste siervo del pecado, siervo de la injusticia, ¿no?
eras libres acerca de la justicia. Éramos libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas a las cuales hoy os avergoncéis? Dice Pablo. ¿Qué fruto teníamos cuando vivíamos una vida de injusticia? ¿No? Y la muerte. El fruto era la muerte. Porque, ¿qué dice? ¿Qué fruto pues tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es la muerte, dice. Es muerte. ¿Dónde estamos yendo, hermano? Que la gracia reina por medio de la justicia, ¿no? Bueno, la justicia que se manifiesta a través de nuestros miembros, ¿no? Nosotros manifestamos la justicia a través de nuestros miembros cuando andamos en el Espíritu, cuando vivimos conforme al Espíritu. Fíjese lo que dice en el Romanos 8. Verso 5, porque los que viven conforme a la carne de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, porque ahí se manifiesta la injusticia. Mas vosotros no estáis en la carne. ¿Vio? ¿Qué dice? No dice que la carne no está en nosotros, la carne está en nosotros. Lo que no estamos en la carne somos nosotros. Mas vosotros no estáis en la carne, no, sino en el Espíritu, en el conocimiento, en las doctrinas, las enseñanzas que hemos recibido. ¿No? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Quiere decir que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. Ya no usamos nuestro cuerpo para manifestar la injusticia, sino la justicia. Vamos a leerle el 11 de nuevo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces no es que nosotros le damos vida al cuerpo, sino que nosotros cuando le permitimos a la justicia de Dios manifestarse a través de nuestro cuerpo es vivificado por medio de esa vida de justicia que se va manifestando. ¿Vio? Ahora fíjese, el 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne me moriréis, más por el espíritu mortificáis las obras de la carne viviréis. Entonces, acá estamos viendo nosotros las obras de justicia, o la vida de justicia, por así decirlo, ¿no? Es cuando se manifiestan en nosotros, es donde la gracia reina. La gracia tiene que reinar. Yo ya no reino yo, ya no decido yo, ya es la gracia que me enseña, que me instruye, que me capacita. ¿Para qué? Para que esa vida de justicia, ¿no?, que Dios me ha dado, cuando yo creí, entonces se pueda manifestar a través de mi cuerpo humano. Una vida de justicia, ¿no? Esa vida de justicia satisface a Dios y nos satisface a nosotros. Vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Si usted me quiere acompañar, hermano amado. Fíjese lo que dice el Salmo 45, versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Eso está haciendo alusión al Señor Jesucristo, pero también a nosotros, que somos su cuerpo. ¿Vio? Está mencionando al Señor como la cabeza del cuerpo y a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Has aborrecido, dice, has amado la justicia. Tenemos que amar la justicia. Las obras de justicia que Dios preparó de antemano, tenemos que amar eso. ¿No? ¿Cómo amamos la justicia? Amando al dador de la justicia.
amando a Dios. Cuando digo que tenemos que amar a Dios, tenemos que amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Entonces amamos la justicia nosotros. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. No, por un lado, amamos la justicia y por el otro lado aborrecemos la maldad. No toleramos la maldad, pero no la maldad que... yo no tengo que considerar malo según mi parecer, sino el parecer de Dios. Yo llamo cosas malas, a muchas cosas malas las aborrezco, pero hay cosas malas que no las aborrezco, porque yo considero que no son malas, pero no es así como debemos de juzgar. Nosotros llamamos malo a todo lo que Dios llama malo, a todo. Hay cosas que a mí me gustan, ¿no? Y Dios dice que es malo, pero yo no lo veo tal malo. Bueno, a eso también tengo que aborrecer, para que reine la justicia en mí, para que reine la justicia en mi hogar, para que reine la justicia en la iglesia, para que reine la justicia en el matrimonio. Tengo que aborrecer lo malo, amar la justicia. Amar la justicia es amar las doctrinas, las enseñanzas, ¿no?, que la gracia me da, porque la gracia reina, la gracia me instruye, me capacita. Entonces, si nosotros decimos que somos la justicia de Dios, eso no se puede creer cuando nosotros manifestamos una vida injusta. Una vida injusta es una vida en la carne, ¿no? Una vida en la carne. Nosotros no necesariamente tenemos que decir que somos la justicia de Dios, simplemente tenemos que manifestar la justicia de Dios y todos sabrán que somos la justicia de Dios, ¿no? Cuando nosotros manifestamos la justicia de Dios, manifestamos las buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces, pero para poder manifestar la justicia de Dios y las obras de justicia que Dios preparó de antemano, nosotros tenemos que amar la justicia y aborrecer la maldad. Por tanto, te ungió el Dios tuyo. ¿Cómo le va a ungir Dios a una persona que no aborrece la maldad? ¿Cómo puede ungir Dios a una persona para el ministerio si no aborrece la maldad? No es que no quiere la maldad, no es que no congenia con la maldad. Uno tiene que aborrecer la maldad, pero empezando acá, en uno mismo. Muchas veces aborrecemos la maldad que está allá frente a nosotros o al costado, pero la maldad que tenemos dentro no la aborrecemos, sino que la cubrimos con una vida religiosa. Nos vestimos, aparentamos ser cristianos, pero por dentro estamos llenos de maldad. Ahí no reina la gracia. Ahí no puede reinar la gracia. La gracia no va a reinar el pecado, no va a reinar en medio de la inmundicia. La gracia es santidad. Bueno, eso se tiene que entender. Tiene que haber un cambio de mente para que podamos edificar una iglesia de gracia. La iglesia de gracia no se edifica con la gente. La iglesia de gracia se edifica con el Espíritu. La iglesia de gracia se edifica con la gracia, con la instrucción, con la capacitación que la gracia nos da. Entonces has aborrecido la maldad, ¿no? Por tanto te ungió el Dios tuyo. ¿Cuántos dicen que son ungidos de Dios y están llenos de maldad en sus corazones? ¿No? Adulteran, mienten, roban, tienen juego de azar, no confían plenamente en Dios. Bueno, hay muchas cosas. Pero acá la palabra de Dios lo dice tanto claramente en el Salmo 45:7. Dice, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. ¿Vio? Cuando se manifiesta la vida de justicia en nosotros, eso nos alegra el corazón. Vivimos una vida alegre, contenta. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo bueno, no hemos hecho lo malo. No hay nada que nos pueda a nosotros impedir ser felices, e impedir ser alegres, cuando nosotros hacemos lo que es justo, cuando nosotros le damos lugar a la vida de justicia, cuando le damos lugar a Cristo en nosotros. Por eso, ¿de dónde comienza la vida de justicia? En Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando vive Cristo en mí, se manifiesta la vida de justicia.
y ahí podemos presentar nuestros miembros, ¿no? Para servir a la justicia. Bueno, en Isaías 11:5 dice, y la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Eso también dice en Isaías 42:6. ¿Vio? La justicia, dice, cinto de sus lomos. El lomo habla de fuerza, ¿no? Entonces, la justicia es nuestra fuerza. Nuestra fuerza, estamos ceñidos con la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? La vida de justicia. Ahí está nuestra fuerza. ¿Cómo enfrentamos las luchas y las pruebas? Que ellos son nuestros enemigos. Con fuerza. ¿Cómo? Con la vida de justicia. Con la justicia que es Cristo. Él es nuestra justicia. Entonces nosotros presentamos, ¿no? Enfrentamos las luchas y las pruebas con fuerza. Usted, si va a pelear con otra persona, ¿no? Y está débil, usted no va a ser vencida por esa persona, porque está débil, está enfermo, no está mal alimentado. Entonces esa persona lo va a vencer. Pero cuando usted está sano, cuando usted está fortalecido, ¿no? Entonces usted puede presentarle batalla y puede obtener la victoria. Por eso, ¿no? La justicia, la vida de justicia, ¿no? Nos da buena salud. Salud espiritual y salud física. Y así enfrentamos nosotros las luchas y las pruebas, ¿no? Con una vida saludable. Entonces dice, la justicia será cinto de tus lomos, es decir, cinto de tu lomo, será nuestra fuerza, y la fidelidad ceñidor de tu cintura. Entonces fíjese, ¿cómo podemos ser fieles nosotros? Por medio de nuestra fuerza. ¿Cuál es nuestra fuerza? Cristo es nuestra fuerza. La justicia es nuestra fuerza. Ahí está nuestra fuerza, ¿no? Y nuestra fuerza, nosotros la vamos conociendo en la manifestación. ¿Cómo se manifiesta nuestra fuerza? A través de la justicia, de las obras justas que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Y esta justicia nosotros la manifestamos presentando nuestros miembros. Así como presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora, de la misma manera, presentemos nuestros miembros para servir a la justicia. Ahí está nuestra fuerza. Ahí el diablo no nos puede vencer. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos llevando una vida de justicia, una vida que agrada a Dios, una vida que es el Señor Jesucristo. El diablo no lo puede vencer a Jesucristo, ¿no? Porque la justicia es Cristo en nosotros. Entonces, qué importante que es tener este pensamiento en nuestro corazón. Qué importante es entender bien lo que la palabra de Dios nos dice. No, nosotros no podemos enfrentar a nuestro enemigo, ¿no? En la carne. Tenemos que presentar a nuestro enemigo en el espíritu, ¿no? En el espíritu hablamos de, eso es amplio. El espíritu es a través de la vida de Cristo que está en nosotros, pero también en el espíritu es, enfrentamos al diablo o a nuestro enemigo, lo enfrentamos a través de las enseñanzas, de las doctrinas que la gracia nos enseña. Pero ¿cuántos hermanos conocen las doctrinas de la gracia? ¿Cuántos fueron instruidos por la gracia? Entonces, aquellos que no fueron instruidos por la gracia, que no conocen la gracia, ellos van a ser vencidos por el enemigo. Por eso nuestra preocupación y ocupación es que usted entienda qué demanda la gracia, qué es lo que pide la gracia. La gracia pide temor. La gracia pide que nosotros aborrezcamos la maldad. La gracia pide que presentemos nuestros miembros al espíritu y no a la carne. ¿Vio? La gracia pide eso. Y entonces yo presento mis miembros para servir a Dios ahora y no para servir a la vieja vida. Eso demanda la gracia. Y en Jeremías 23:5 dice aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. ¿Veo? Está hablando del Señor Jesús acá también. Reinará como rey, el cual será dichoso, ¿no? Y hará juicio y justicia en la tierra. Quiere decir que el reinado de Cristo, cuando venga Él a reinar 7 años acá en la tierra,
Él va a hacer juicio, quiere decir que la carne todavía va a estar. La carne es enemiga de Dios, pero la carne no va a poder manifestar la injusticia, porque aquel que manifieste la injusticia en el reinado de Cristo va a ser juzgado, ¿no? Porque dice, juzgará con justo juicio, y hará juicio y justicia en la tierra. Todavía Dios no va a haber cielo nuevo y tierra nueva en ese tiempo. Dentro de los 7 años que reina Cristo no va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Eso va a suceder después de la batalla del Armagedón, que eso ya lo vamos a hablar. También en Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Eso en la gran batalla del Armagedón, él va a juzgar con justicia y con juicio, ¿no? Y va a pelear él con eso. Entonces ahora nosotros la iglesia en este tiempo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo de Cristo manifiesta la justicia que Él alcanzó, que estaba en la ley, ¿no? Él alcanzó la justicia de Dios, ¿no? Por medio de presentar su cuerpo. Él presentó su cuerpo en sacrificio vivo, ¿no? Sin defectos, sin manchas, él sin error, era un sacrificio perfecto, ¿no? Y Él se presentó, y entonces Él alcanzó la justicia. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero no para alcanzar la justicia, sino para manifestar la justicia, o para que la justicia se manifieste en nosotros. Por eso, hermano, es maravilloso entender este tema, sobre que la gracia reina por medio de la justicia. ¿Vio? No es que la gracia reina por medio de la justicia, no imponiéndose. La gracia nos impone. La gracia espera la decisión de cada uno de nosotros, ¿no? Para reinar, ¿no? Que renunciemos a la vieja vida, que nos despojemos del hombre viejo con su sello, que nos despojemos del cuerpo del pecado. Nosotros tenemos que la gracia nos enseña todo eso. La gracia nos enseña a despojarnos de la vieja vida para que podamos vivir en la nueva vida. Todo eso hay instrucción en la palabra de Dios. Hoy, no todo lo que está en la Biblia tenemos que vivirlo, ¿no? Lo único que se tiene que vivir es lo que la gracia nos enseña, porque hoy reina la gracia, hoy somos instruidos por la gracia. Ahora, toda la Biblia nos ayuda, la gracia nos enseña a través de toda la Biblia, ¿no? Para que nosotros podamos manifestar, para que la vida de justicia se manifieste a través de nosotros, y nos hace ver muchas cosas que nosotros no conocemos todavía. Por eso es muy importante ser instruido por el Evangelio de la gracia. La gracia le enseña que usted ya no es un pecador, que usted es un hijo de Dios. La gracia le enseña que usted no va a ganar su salvación por medio de la ley, cumpliendo los mandamientos, sino que usted obtiene la salvación por medio de la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Todo eso nos enseña la gracia. La gracia nos enseña que hemos tenido un nuevo nacimiento, ¿no? Que ahora no somos nacidos en Adán, sino ahora somos nacidos de Dios a través de Jesucristo. Todo eso nos enseña la gracia. Ninguno otro nos enseña esas cosas. La gracia nos enseña que ahora somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Que ahora pertenecemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, del cual es la iglesia, dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Eso se puede encontrar, creo que es en Colosenses. Vamos a ver si en el capítulo 1:18 creo que es. Vamos a ver. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Léalo en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Entonces, nosotros somos el cuerpo. ¿Qué hace el cuerpo? Obedece a la cabeza. ¿Quién piensa? La cabeza. ¿Quién ve las cosas bien? La cabeza, porque están los ojos. ¿Quién oye bien? La cabeza, porque están los oídos. Nosotros somos el cuerpo. ¿Qué hace el cuerpo? Obedecer a la cabeza. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros queremos vivir el Evangelio con nuestra cabeza.
Pero la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? La cabeza del cuerpo. Y ahí tenemos que obedecer por amor. La gracia no obliga. La gracia espera que nos rindamos. Es lo que nosotros tenemos que caer rendidos, como aquellos que fueron, como aquel boxeador que fue vencido por el otro. ¿Quién nos venció a nosotros? La gracia. Jesucristo. ¿Cómo nos venció? ¿Golpeando? No. Nos venció por amor. Por amor nosotros ahora estamos postrados a sus pies. Porque Él nos amó. ¿De qué manera nos amó? Nos salvó. Nosotros íbamos al infierno y el Señor murió en la cruz ocupando nuestro lugar. Nosotros éramos pecadores, nacimos en pecado. No éramos pecadores porque pecábamos, sino que nosotros éramos pecadores porque nacimos en pecado, ¿no? Entonces, ahora nosotros no somos pecadores porque tuvimos otro nacimiento, que es un nacimiento espiritual, ¿no? Nosotros al nacer de nuevo dejamos de ser pecadores. Ahora somos hijos de Dios, ¿no? ¿La carne puede pecar? Sí, puede pecar. Si nosotros vivimos conforme a la carne, puede pecar, porque en la carne están las concupiscencias, los deseos desmedidos por las cosas de este mundo todavía están en nosotros. Y si nosotros le damos gusto a la carne, vamos a terminar pecando. Pero no somos pecadores, porque nosotros hemos nacido de nuevo. La carne es lo que peca. El espíritu no puede pecar. Y nosotros estamos en el espíritu y no en la carne. Pero la carne tiene que estar gobernada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que tener el control de nuestra naturaleza humana para llevarla a servir a Dios y no al pecado. Disculpen, hermano. Gracias le damos al Señor por esta palabra. Vamos a leer algún versículo más. Ahí vemos nosotros que esta justicia fue ordenada, ¿no? Por tanto, Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Bueno, eso en el Antiguo Testamento. Y tus iniquidades haciendo misericordia, ¿vio? ¿Cómo tenía que redimir su pecado? Haciendo misericordia para con los oprimidos. Eso en el Antiguo Testamento. Él hacía justicia haciendo misericordia con los oprimidos. Pues tal vez eso será la prolongación de tu tranquilidad. En Oseas, en el capítulo 10-12, dice, sembrad para vosotros en justicia. Vio, sembrar es un acto que nosotros hacemos por medio del cuerpo. Sembrad en vosotros justicia. Segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros berbrechos, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga y os enseñe justicia, ¿vio? Después en Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Entonces fíjese que nuestra justicia es mayor que la de los escribas y fariseos, porque nuestra justicia es Cristo. Pero para entrar en el reino de Dios, nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos, para entrar en el reino de Dios. Fíjese lo que dice en 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis, porque alguno no conoce a Dios, para vergüenza vuestra os digo. ¿Vio? Ahí le está hablando a la iglesia. Velad debidamente. ¿Cómo es velar debidamente? En una vida de justicia, ¿no? Y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Fíjese qué triste, ¿no? No, para vergüenza vuestra os digo. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Se da cuenta, hermano? Todas estas cosas que yo le estoy compartiendo a ustedes por la gracia de Dios, es para ayudarlo a ustedes. Es para ayudar a la iglesia, a que la iglesia tenga un cambio de mente, ¿no? Que la iglesia pueda buscar vivir esa vida de justicia, o que esa vida de justicia se pueda manifestar en la iglesia, presentando nosotros nuestros miembros. Ahora, ¿cuál es? La lengua es un miembro. Cuando nosotros presentamos nuestros miembros para servir a la justicia, ya no va a ser para hablar mal del otro o para condenar.
o para mentir, o para engañar, o para seducir. Ahora la lengua que yo tengo es para servir a la justicia. ¿Cómo sirvo a la justicia por medio de mi lengua? Y predicando el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio de la gracia, porque no hay otro Evangelio, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Entonces ahí estoy presentando mi miembro para servir a la justicia. El oído. El oído, ahora yo no inclino mi oído para estar escuchando lo que no debo, ¿no? Para estar escuchando lo que el mundo dice, lo que los pecadores dicen. Ahora uso mi miembro, mi oído, para escuchar lo que Dios dice, lo que la palabra dice, lo que el pastor dice y enseña. Para eso uso mi oído, ¿no? Y entonces estoy sirviendo a la justicia. ¿Te das cuenta, hermano amado? Entonces, por eso ahí está la exhortación. La exhortación ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo a Dios, a Dios. Voy a leerlo, pero ya me olvidé cómo seguía. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se da cuenta, hermano, lo importante que es entender la justicia? La gracia tiene que reinar. Muchos dicen conocer la gracia, pero en vez de reinar la gracia, reina la carne, o reina el pecado, o reina el diablo. ¿Vio? ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios, en vez de ser siervo de la justicia, sea siervo de Satanás? Y porque todavía él no ha entendido, ¿no?, el evangelio de la gracia, no ha recibido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fue entregado. Muchos que están en la gracia, ellos no quieren pagar el precio. ¿Cuál es el precio? El precio es renunciar a los deseos carnales. El precio es obedecer a la palabra, obedecer a los pastores que Dios levantó para que nos instruya en el camino de justicia. Pero no quieren. Los hermanos quieren vivir y hacer lo que ellos quieren. Y ahí no reina la gracia. La gracia reina en una humildad y en una obediencia, ¿no?, de parte de nosotros, ¿no?, que es la que Dios manifiesta en nosotros, produce en nosotros. Por eso, hermano, la gracia reina. Ella tiene que reinar en la iglesia. Y cuando decimos la gracia, es el evangelio de Pablo, porque Pablo predicó el evangelio de la gracia. Fíjese lo que él dice, hermanos, o encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, no al evangelio de su gracia, que tiene poder para edificarlo y daros la herencia. No hay otro evangelio que no sea el evangelio de la gracia. Por eso usted, hermano, incline el oído, presente sus miembros, sus manos, sus piernas, su lengua, sus ojos, todo para servir a la justicia, para que la justicia se pueda manifestar en usted, y usted va a encontrar la felicidad, la alegría en el corazón. Y usted sabe, un corazón contento, un corazón alegre, no es lo mismo que un corazón que está con temor, un corazón que está con miedo, un corazón que está dudoso, un corazón que está triste. No es lo mismo, porque todo eso produce muerte. Pero un corazón alegre, un corazón feliz, es lo que produce vida, ¿no? Produce vida, 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 vida. Y eso como lo logramos, sirviendo a la justicia, permitiendo que la justicia, que es Cristo, se pueda vivir su vida en nosotros, ¿no? La felicidad tiene que ser parte de nuestro interior, ¿no? Bueno, la Biblia dice el corazón contento hermosea el rostro. ¿Vio? Hermosea, alegra el rostro, por así decirlo. Alegra, no tenemos palabras de muerte, no tenemos una mirada desafiante, no inclinamos el oído a cuestiones que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, nosotros cuidamos nuestra felicidad. Por eso, hermanos amados, esta gracia fue ordenada. Dice en Filipenses, lleno de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, ¿vio? Para la gloria de Dios, para la gloria y alabanza de Dios. Ahí en Timoteo
Primera de Timoteo, sí, creo que es Primera de Timoteo, 6:11, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, ¿no? El amor, sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará, ¿no? Mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Bueno, y así, ¿vio? ¿Cómo nos enseña la palabra? Qué maravilloso que es, ¿no, hermano? ¿No le parece maravillosa la palabra del Señor? La palabra del Señor es maravillosa, es hermosa. Por eso usted hace bien escuchar nuestros programas. Comparta nuestros programas. Compártalos con sus amigos, con sus conocidos, ¿no? Para que la palabra pueda llegar a ellos también, al corazón. Hoy yo creo, le voy a contar. Antiguamente predicar el Evangelio se hacía golpeando casa por casa, como hacen los testigos de Jehová. Bueno, los hermanos golpeaban casa por casa y predicaban el Evangelio, repartiendo tratados. Bueno, después los hermanos dejaron el casa por casa y agarraron los parlantes del verdulero que iba con su camioneta por la calle, y entonces empezaron a predicar por parlante y predicaban por micrófonos, ¿no? Y entonces se cambió la forma de predicar el Evangelio. Y hoy hay otra forma de predicar el Evangelio, ¿no? Compartiendo con otras personas lo que usted ha escuchado. Es una forma de que usted está compartiendo, está edificando, está predicando el Evangelio cuando usted comparte estas enseñanzas, estas palabras a los mismos hermanos, porque estas palabras es para los hermanos, especialmente para los hermanos, porque esta palabra el mundo no la puede entender. Ellos no van a entender nada de lo que nosotros les hablamos. Solamente los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo, ellos lo van a entender. Y usted tiene que compartirlo. Usted tiene que tener un deseo, un anhelo en su corazón de predicar el Evangelio. ¿Cómo predico el Evangelio? Y bueno, le comparto al hermano esta predicación, ¿no? O también usted mismo puede predicar, ¿no? Hablando de estas cosas que usted ha oído. Por lo tanto, hermano, usted que entra por primera vez en nuestro canal, pueda suscribirse y darle like, ¿no? Y suscribirse a nuestro programa, Pastor Ramón Encina, la última trompeta, para que podamos nosotros seguir predicando la palabra. Doy gracias al Señor. Doy muchas gracias al Señor y a ustedes, hermano, al hermano Jorge Cadevila. El Señor te bendiga grandemente, mi amado hermano. Señor bendiga grandemente tu familia, tu vida, tu hogar, y al hermano Waldina Vargas, también a su amado esposo, y bueno, y a todos los hermanos que van a escuchar más tarde esta prédica, un gran abrazo. Oren por nosotros, oren por mi vida, hermano, por la vida de mi esposa, de mi familia, de mi iglesia amada, de nuestra iglesia querida, que el Señor vaya añadiendo a nuestra iglesia mayor cantidad de hermanos, que estemos todos por el mismo sentir, que estemos todos por el mismo deseo de construirle al Señor, de edificarle al Señor una iglesia de gracia verdadera. Un abrazo para todos, hermanos. Nos estaremos escuchando el día lunes de 9 a 10 de la mañana y después vamos a estar en la predicadora de 11 a 12 del mediodía. Un gran abrazo, hermanos. El Señor les bendiga.